antes, cuando la neurología todavía estaba en pañales, hubieron varias escuelas, ¿no?, que enfocaron desde su bagaje la neurología. Está la escuela francesa, muy buena, ¿no?, que tiene a varios representantes, que incluso le han puesto, ¿no?, épónimos y nombres a las enfermedades de los signos clínicos de neurología, ¿ya? Está la escuela inglesa también, una escuela muy, que se ha aportado bastante. Por ahí los rusos, también otro tanto, ¿no? Los americanos, ¿no?, de alguna forma. Entonces, Gowers decía, ¿no es cierto?, que el sistema nervioso es casi del todo inaccesible a la exploración clínica. Eso no quiero decir de que, no, neurología no se puede explorar, mejor pedimos una neuroimagen o un estudio paraclínico. No es así, ¿ya? Con eso me refiero, es que no sigue el patrón típico que le estaba explicando hace rato, ¿ya? Entonces necesitamos un orden, una jerarquía al momento de evaluar, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente neurológico cuando llega, primero ustedes tienen que ver, ¿no?, si el paciente está consciente y si va a poder colaborar, ¿no?, con su evaluación. Porque si no está consciente, lamentablemente va a ser frustrado, ¿no? Por eso les decía, ¿no?, que si el paciente está inatento y no sigue además la orden y la secuencia, ¿no?, de órdenes que ustedes le van a dar al paciente, probablemente no les vaya a colaborar y no vayan a poder progresar en su evaluación, ¿ya? Nada más. Ahora, muchas veces, ¿ya?, hay manifestaciones, ¿no?, incluso tumores o cánceres o paraneoplásicos que se presentan mucho antes de que se desarrolle la enfermedad neoproliferativa en sí, con manifestaciones neurológicas, ¿ya? Hay algunas distonías, ¿no?, hay algunas ptosis, incluso hay temblores. Tú podrías decir, ¿no?, es un síndrome extrapiramidal, pero en realidad a veces es un cáncer que todavía está, ¿no?, en etapas iniciales, ¿ya? Entonces eso se llama síndrome, ¿no?, neurológico paraneoplásico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no necesariamente es porque algo está afectado, sino que es la manifestación inicial de un proceso neoproliferativo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Les traigo un videito. ¿Se dan cuenta? Esto es una disinesia, ¿ya? Pues incluso una distonía, ¿no? Si se dan cuenta, no solamente es en la lengua, ¿no es cierto? Con afectaciones. Ustedes incluso lo podrían manejar como una enfermedad de motoneuronas, ¿no?, de segunda motoneurona, porque si se dan cuenta hay fasciculaciones en la lengua, ¿no? ¿Ven cómo hay afectaciones en la lengua? Bueno, cualquiera podría decir, ¿qué será, no? ¿Será la afectación en bulbo? ¿Será la afectación, no, quizás a nivel central? ¿No es cierto? Porque es dominio, ¿no es cierto?, del bulbo, la movilidad de la lengua, ¿no es cierto?, la movilidad y la motilidad, ¿ya? Entonces, al final esto se pensó en un ELA, y no era un ELA, era un tumor. Un tumor, en este caso, que tuvo su inicio incluso en el testículo, ¿no es cierto?, y después fue haciendo metástasis, ¿ya? Cuando revisaron al paciente tenía un tumor de células gigantes en el pulmón, ¿ya? Entonces suele pasar. Igual esta señora, ¿no es cierto?, y usted la ven andar. Parece una Corea, ¿no es cierto? Ya, igual, también. Entonces, muchas veces manifestaciones sistémicas o manifestaciones clásicas, ¿no?, hay que ver con esto, ya, se presentan así, ¿ya? Eso como, entonces esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Alguien que no ha revisado la neurología o no tiene una base neurológica adecuada va a llegar o va a caer, ¿no es cierto?, en la neurofobia, ¿ya? Es ¿no?, rechazar a la neurología, no querer saber nada de neurología. Entonces tiene una cefalea y que venga el neurólogo, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Puede venir un paciente en emergencia con una debilidad, que venga el neurólogo porque puede pasar otra cosa, ¿no? Es lo típico, ¿no es cierto? Viene un paciente con una disinesia, o viene un paciente con un temblor y tiene que venir el neurólogo. Ya, porque ellos no han tenido una buena base, no saben dónde está, ¿no?, la estructura anatómica que se ha podido afectar, ¿ya? Por eso necesitan ahora, ¿no?, también en su formación en inicio, tener una buena base en neuroanatomía, ¿ya? Eso va a tener además una base con la neurobiología, ¿no? Más adelante les va a servir también, incluso, ¿no?, para los targets en lo que es la neurofarmacología también, ¿ya? Y la semiología pasa por eso también, ¿ya? Entonces les decía, ¿no es cierto?, que se han hecho incluso estudios, ¿no? Incluso acá, miren, hay uno de Perú y hay uno en el extranjero, en México, ¿no es cierto? Entonces, del 2
de mayo, creo que está en el hospital, se hizo este estudio, ¿no? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y tiene que ver mucho porque no han tenido una buena base, ¿no? En este caso ya los facultativos, ya sean médicos generales o médicos especialistas de otra rama, no tienen una buena base neurológica, entonces, ¿no? Del ego nada más, ¿no? Lo que tiene que ser así, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Si bien no cumplimos con el patrón típico de evaluación, siempre tiene que ser una evaluación ordenada, ¿no es cierto? Y se necesita además el tiempo y la atención. Un buen examen neurológico en condiciones ideales debe tomar más de 2 horas, por lo menos, ¿ya? Hay que evaluar, pues, ¿no? Desde funciones mentales superiores, pares craneales, ¿no? Sistema sensitivo, sistema motor, ¿no? Pasando también ahí por la marcha, la postura, los signos meningos, signos radiculares, o sea, un montón, ¿ya? Entonces, pero también por otro lado, ninguna otra rama de la medicina se presta muy bien, ¿no es cierto?, a la evaluación neurológica. Tú evaluando a tu paciente de forma correcta, puedes encontrar el diagnóstico. Lo que yo les he dicho siempre, ¿no es cierto? El fin y el cometido de la evaluación neurológica o de la semiología neurológica es ubicar dónde está la lesión, ¿ya? Eso es, ¿no? Pasando por los síndromes. Porque van a recopilar información, van a agruparlos en síndromes y eso debería darle la base para poder localizar la lesión y pedir en todo caso, si todavía hay dudas, un examen paraclínico, ¿ya? Esto entonces es lo que yo les sugiero, ¿no? Como un flujograma para llegar al diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico sindrómico, ¿no es cierto? Ya, ustedes van a recopilar información, le van a dar un síndrome, que eso es al final lo que van a presentar al final cuando definan su caso clínico, ¿ya? Van a plantear síntomas. A partir de eso van a plantear topografías. Y ahí debería quedar, ¿no es cierto? Porque ya para el diagnóstico etiológico probablemente necesitemos un paraclínico. Igual para los nosológicos, ¿ya? ¿Estamos? Pero los dos primeros tienen que dominarlos bien al final, ¿ya? Entonces, les pongo un casito clínico para que, o bueno, dos casitos clínicos, ¿ya? Esta es una paciente mujer de 27 años, ya previamente sana, sin antecedentes neurológicos conocidos, sin consumo de drogas, ¿no? Sin epilepsia previa, ¿ya? Y viene la consulta, ¿no? 36 horas después de haber presentado un malestar general, una cefalea, náuseas, vómitos, ¿no? Que fueron atribuidos a un cuadro gastrointestinal, ¿ya? Como no es un cuadro gastrointestinal, probablemente se haya quedado en la casa y no vino pues hasta 36 horas después, ¿no? Ya acude cuando la notan confusa, desorientada y desarrolla una crisis epiléptica. Por eso bien, por eso la trae, ¿ya? Y además, aparte de la primera crisis, se repiten, ¿ya? Sin recuperación de conciencia entre crisis y crisis, ¿ya? Cuando eso ocurre, estamos hablando de un estado epiléptico, ¿ya? Entonces, eso sí, tiene que hospitalizarse y hay que estudiar, ¿no? La causa. ¿Por qué una paciente sin antecedentes está desarrollando esto? ¿No es cierto? Ahí les pongo más cositas además, ¿no? Al ingreso tiene sus parámetros vitales, ¿no es cierto?, que aparentemente están normales, salvo la frecuencia cardíaca, ¿no?, que está en 112. El Glasgow, ¿no?, está en 7 de 15, porque está en un estado epiléptico, pues no va a poder colaborar, ¿no? Pero ya les he dicho, creo, a los que rotaron conmigo, la otra vez hablamos, ¿no es cierto? El Glasgow no sirve mucho en pacientes que no han tenido un traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Cosas relevantes, que tiene crisis convulsivas tónico-clónicas, ¿no?, recurrentes, sin recuperación de conciencia entre crisis, alteración del estado de conciencia, hay agitación, ¿no es cierto? El paciente suele tener una amnesia posictal, eso lo tenía, o icterictal, tenía dolor de cabeza y vómitos previos, no tiene focalidad neurológica clara inicial, no hay signos meningios, y todo esto, ¿no?, sugiere, ¿no es cierto?, un estado o una encefalopatía metabólica aguda, ¿no es cierto? Los paraclínicos, miren los paraclínicos, ¿algo les llama la atención? Leucocitos, ¿no? Tiene una leucocitosis de 13.000, pero en las crisis epilépticas también suben los leucocitos, ¿ya? Se eleva. Entonces, no sería algo que nos llame la atención. ¿Algo más les llama la atención? El sodio, ¿no es cierto? Está en 108, ¿ya? ¿Lo demás? ¿Algo más?
¿Ya? ¿Por qué será la ayuno respiratorio? Realmente, ¿no? Durante la crisis, ¿no es cierto? Hay periodos de apnea y también puede llegar a desarrollar eso. ¿Ya? Entonces, y tiene una tomografía cerebral inicial, ¿no es cierto? No hay lesiones, no evidencia nada agudo ni nada crónico tampoco. ¿Ya? Entonces, yo siempre les he dicho esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacen su anamnesis, ¿para qué? Y hacen su evaluación para plantear dónde estará la lesión, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo catalogarían este síndrome? ¿Qué síndrome será? ¿Quién se lanza? Es difícil, es bien sencillo además. Síndrome epiléptico. Sí, alguien le dice así, pero es síndrome convulsivo en realidad, ¿no es cierto? Y ya está. Topográfico, ¿dónde estará la topografía en este caso? ¿Qué parte del sistema nervioso está afectándose para que el paciente llegue a tener crisis epiléptica? Troncocefálico. ¿Ah? Troncocefálico. Ya, troncocefálico. ¿Qué más? ¿Quién da más? Parénquima. Bueno, parénquima cerebral. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Por dónde viaja el potencial eléctrico en el sistema nervioso? Bueno, si fuera en el encéfalo, ¿no? Viaja por el parénquima, por la sustancia blanca, por la sustancia gris, por la corteza, ¿no es cierto? Pues ya saben dónde está la topografía. Bueno, hasta ahí. Y esto es, ¿no? Lo que les traigo. O sea, está muy bien, los síndromes convulsivos también. ¿Ya? Y es la corteza cerebral. Y es global, ¿ya? Por eso es que está haciendo, ¿no? Un estado epiléptico incluso. Ahora, si plantean una etiología, ¿no es cierto? Estamos hablando de una encefalopatía hiponatrémica aguda, ¿no? Para que se den cuenta que también los trastornos metabólicos pueden llegar, ¿no? A condicionar. ¿Por qué? Porque en todo caso el potencial de acción se afecta cuando no tenemos sodio, ¿no es cierto? Es necesario, ¿no? ¿Ya? Entonces ya cuando quieren poner el nosológico, ¿no? Ya, o sea, por eso yo no les voy a pedir, pues, ¿no? Que me digan cuánto está el sodio, ustedes por eso van a llegar hasta lo que es la topografía, ¿no es cierto? El síndrome y la topografía, eso es lo que quiero, ¿ya? Porque ya pedirles más cosas ya deberían apoyarnos, ¿no es cierto? Los paraquedistas, ¿ya? Pero en realidad es un estado epiléptico refractario, ¿eh? Por eso es, pues, ¿no es cierto? Que tiene crisis tras otra crisis sin recuperación de conciencia, ¿ya? Y es metabólico, ¿por qué está afectando el ion? ¿Ya? Y es un estado epiléptico sintomático agudo, es agudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a regresar, ¿ya? Va a regresar. Una vez que corrijan el sodio, ¿no? Y controlen la encefalopatía, ¿no es cierto? Esto va a regresar. Les traigo otro caso, más sencillo, aparentemente. A ver, tú, léelo. Paciente varón de 61 años con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión arterial con tratamiento irregular, acude a emergencia con tiempo de enfermedad de 12 horas, caracterizado por déficit motor en el cuerpo derecho progresivo. Además, familiares refieren que no emite palabras sino obedece órdenes. Muy bien, lo mismo. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico en este caso? Ajá, sí, hay daño de un hemicuerpo. ¿Qué más hay? Muy bien, hay afasia. ¿Algo más? Ya, entonces, con esos dos, ¿cuál es el síndrome? ¿O qué síndrome tendrá el paciente? Ya, muy bien, síndrome afásico. ¿Qué más? Síndrome piramidal. Muy bien, son dos síndromes. ¿Ya? El síndrome afásico y el síndrome piramidal. ¿Y dónde estará la localización? ¿Por qué el lóbulo temporal? ¿Por qué solo están afectando a Broca? ¿Por qué no afectan a Wernicke? ¿Por qué no afectan a los dos? Miren, si me hablan de una afectación o de un síndrome piramidal, la vía piramidal es larga, ¿ya? ¿No es cierto? Tiene un origen que es en la corteza y va bajando, ¿no es cierto? Por la radiación
lesiones, la cápsula, ¿no? Baja un poco más por los pedúnculos cerebrales, ¿cierto? Llega a tronco, hace decusación y después baja por la médula, ¿no? Entonces les digo, en cualquier parte, ¿no? Puede estar la lesión, ¿no es cierto? Para que tenga esa hemiparesia contralateral, ¿no? Pero aparte tiene afasia. Entonces, si tiene afasia, ¿dónde puede estar la lesión? En la corteza, ¿no es cierto? Porque las funciones mentales superiores, ¿no es cierto?, de tipo contenido están en la corteza, ¿ya? Y si tiene afasia, ¿en qué hemisferio estará? Izquierdo. En el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Ya? Pero es otro caso ya será, ¿no? Ver si además es una afasia mixta, será una afasia nada más nominativa, ¿no? Una afasia sensitiva, será una afasia global, ¿no? También puede ser, ¿ya? Mire la visión, ¿no? Esto es lo que justifica la clínica de su paciente, ¿ya? Entonces, ya, si un paciente llega, ¿no?, con ese déficit, que además es agudo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿En qué podrían pensar ustedes? ¿No? ¿Qué tipo de ACV? Ya, entonces, el ACV, ¿no?, es importante pensarlo porque es agudo, ¿no? Pero hay dos tipos de ACV, ¿no? Un isquémico, que es el 85%, incluso el 90% de los casos, y está el hemorrágico, ¿no?, que es entre el 15 y el 10%. No hay forma de saber clínicamente cuando se presenta de forma súbita si es agudo, si es hemorrágico o es isquémico, ¿ya? Por eso es necesario, en este caso sí, la tomografía, ¿ya? Si en la tomografía evidenciamos una hiperdensidad, ¿no es cierto?, estaremos hablando de un sangrado, y por el antecedente, ¿no es cierto?, que es hipertenso, es diabético, podríamos pensar también, ¿no es cierto?, que es una hemorragia cerebral hipertensiva, ¿ya? Sí, se presta también a eso, pero no es necesario, ¿ya? Y si está en tiempo además, no sé, 4.5 horas, se le podría trombolizar, ¿ya? Podría revertir, ¿ya? De eso también vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, pero miren cómo justifica, ¿ya? ¿Podrían ser otras patologías si fuera algo subagudo? Claro que podría ser, ¿ya? Podría ser un tumor, ¿no es cierto? Podría ser incluso una encefalitis, incluso podría ser una crisis epiléptica, ¿ya? ¿Me puedo entender? ¿Por qué? Porque cuando se irrita, ¿no?, esta corteza, va a haber una hemiparesia que se llama parálisis de Tor, ¿ya? Entonces a veces confunde, ¿no? Podría un paciente, ¿no?, por emergencia con debilidad en un hemicuerpo, ¿ya? Creo que ese déficit va a revertir antes de las 72 horas, a diferencia, ¿no?, de un ictus, ¿no es cierto? Eso no va a revertir, incluso va a progresar si no se maneja de forma correcta, ¿ya? Igual que los TIAs, ¿no? Antes los TIAs decían de que los trastornos isquémicos agudos decían de que, ¿no?, si revierte antes de las 48 horas, probablemente es un TIA, decían, ¿ya? Pero no basta decirlo así, ¿ya? Por eso ahora los TIAs han pasado de tener una definición de tiempo a tener una definición imagenológica. Necesitamos una resonancia magnética cerebral. Y si en la resonancia magnética cerebral restringe difusión, entonces sí hay pues una lesión, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces esto es lo que les decía, ¿no? Es un síndrome piramidal, claro, faltaba decir si es derecho o izquierdo, ¿no? ¿Ya? La topografía esa es, ¿no es cierto?, una corteza, hemisferio izquierdo, ¿ya? Y siempre hay territorios. Cuando hablemos de lesiones vasculares, como en este caso, tenemos que hablar de territorios. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Porque al cerebro lo alimentan, ¿no?, tres arterias cerebrales grandes, ¿no es cierto? La arteria cerebral anterior, la media, la posterior y las que están, ¿no?, a nivel intratemporal, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso tiene que estar claro. Entonces, nosológico es un infarto cerebral, es correcto. ¿Ya? Ya. ¿Y qué diagnósticos lo pueden justificar? Todos estos incluso, ¿ya? Podrían justificar esa neuroimagen que ha traído. Porque podría incluso catalogarse como un proceso expansivo intracerebral, ¿ya? Pero como es agudo, eso nos diferencia, ¿no es cierto? Agudo solamente pueden ser dos. Pues isquémico, pues hemorrágico, ¿ya? Pero en realidad más cosas podrían dar eso. Entonces, todo esto para que nosotros entonces aprendamos a definir nuestro caso, ¿no? Entonces, en semiología siempre hay la topografía que les estoy diciendo, dónde está la lesión, ¿no es cierto? Se van a apoyar además en la temporalidad, se han dado cuenta, ¿no es cierto? No es lo mismo que ven un paciente, ¿no?, con un cuadro agudo, pero no con un cuadro subagudo, con un cuadro crónico, ¿ya?
Y además, si el paciente tiene factores de riesgo u otras, ¿no? u otras características en antecedentes. ¿Ya? Este paciente es hipertenso, ¿no es cierto? Es hipertenso y eso ha condicionado probablemente su cuadro. ¿Ya? Aparte es diabético también, ¿no? Entonces, la diabetes produce lesiones en el endotelio, lo vuelve más frágil, ¿no? Entonces, con la presión alta va a ser más rápido, ¿no? Incluso podría ser un sangrado o podría ser incluso un desprendimiento de la placa de ateroma y va a terminar obstruyendo y eso va a generar una isquemia, ¿no? Ya, varios mecanismos que pueden justificar eso. Entonces, cuando hablamos de temporalidad, se darán cuenta, ¿no? Mira, ahí arriba ya están los nombrecitos, pero si se dan cuenta, hay diferencias. No es lo mismo, mire, que los cuadros se presenten de forma episódica, ¿no? Un paciente, generalmente niños o adolescentes, ¿no? Suelen presentar esto. Un paciente que viene con una crisis, ¿no? Digamos en el mes de enero, vuelve a tener otra crisis en el mes de marzo, o dos crisis en el mes de marzo, ¿no? Otras dos crisis quizás en el mes de agosto, pero ya más separadas, ¿no? Y después otra más adelante para el próximo año, ¿ya? O sea, se presentan por episodios. Nosotros sí se presentan las crisis epilépticas, ¿ya? Y también pues, un grupo etario, ¿no? En el que se suele presentar. A diferencia, por ejemplo, miren, ¿no? de los tumores cerebrales, ¿no? Que cada vez van sumando más déficit. ¿Por qué? Porque está creciendo y está generando un efecto de masa, ¿no? Y por ende también el paciente va a ir perdiendo facultades, ¿ya? Pues eso también es importante. La esclerosis múltiple se presenta por brotes, ¿no? Paciente joven, veintitantos años, ¿no? Que tiene un primer episodio, ¿no? Quizás de debilidad, ¿no? O quizás tiene también una neuritis óptica, pero que remite el cuadro. Incluso remite completamente, ¿no? Está haciendo su vida normal y unos años después, otra crisis, quizás en menos intensidad, ¿no? Que también recupera, ¿ya? Años después, una tercera crisis, pero esta vez ya no se recupera completamente, ¿no? Y después otra crisis y ya le va sumando, ¿no? Mayor déficit o discapacidad, ¿no? Eso es típico de las enfermedades desmineralizantes del sistema nervioso central, ¿no? Una neuritis óptica, una esclerosis múltiple, ¿no? Una QP4, un MOGAD, ¿no? Incluso algunas vasculitis también pueden tener esta característica de temporalidad, ¿ya? Más abajo tenemos la enfermedad vascular, ¿no? Que les decía, es un paciente, ¿no? Con antecedentes, que está haciendo su vida normal y de repente, ¡pum!, tiene su déficit, ¿no es cierto? Tiene un accidente cerebrovascular y ya le va a dejar una discapacidad, ¿no? Si tiene otra más, le va a limitar, ¿ya? Un paciente que ya ha tenido, ¿no? Un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, el pronóstico es malo a los 5 años, ¿ya? Porque va a llegar a desarrollar comorbilidades producto de eso. Al hecho de que pierda la movilidad, le va a condicionar una postración y cuando el paciente se postra es más susceptible de que agarre infecciones, ¿no? De que vuelva a pasar incluso, ¿no? Porque ya es un paciente que va a ser dependiente quizás de un cuidador, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces, ahí es donde vienen las dificultades, ¿ya? Entonces eso es más o menos para que vean ustedes cómo, ¿no? evolucionan las enfermedades neurológicas y también en una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? En este caso puede ser el Parkinson o cualquier otra demencia, como el Alzheimer, las demencias frontotemporales, la enfermedad de PIC también puede entrar acá, ¿ya? ¿Ven? Es un paciente que está bien y de repente empieza, ¿no? Con el deterioro cognitivo. Muchas veces son alteraciones de la conducta al principio, ¿ya? O del comportamiento, ¿no? Y después poco a poco va olvidando cosas y se van sumando más dominios, ¿ya? Porque en un Alzheimer, por ejemplo, lo que tenemos es una atrofia localizada a nivel temporal, básicamente. No puede afectar ni también frontal, pero más temporal. ¿Qué es lo que va a olvidar? Primero va a olvidar cosas, ¿no? Cuando se afecte el lóbulo frontal va a ir también, ¿no? Teniendo ya, va a perder incluso los aspectos volitivos, ¿no? De la conducta. Ya no es un paciente que ya no quiere salir, ya no quiere hacer las cosas, no se quiere alimentar, no quiere colaborar con su aseo. Y ustedes se van a dar cuenta además, ¿no? Pacientes que no tienen la motivación, ¿no? Para hacer las cosas que hacían antes, ¿ya? Y quien se da cuenta generalmente es la familia. Dicen, no, ¿sabes qué? Antes mi papá, ¿no? Era un señor que salía a trabajar todos los días, era muy atento con nosotros, pero de repente ahora ya lo vemos que no cuida su aspecto, que ya no le importa, ¿no? Además está sumando episodios de olvidos, ¿no? Al principio olvidaba dónde dejaba la llave, se apagaba el recibo de agua, de luz, pero ahora ya se van sumando más cositas, como por ejemplo, está olvidando la memoria de mediano plazo, ¿no?
quizás cosas, incluso estudios o habilidades que tenía también los está perdiendo y finalmente lo discapacita cuando olvida la memoria remota. El paciente ya deja de reconocer a sus familiares, incluso pierde la habilidad de leer o de escribir, entonces eso es limitante, ¿me entender? Asociado además a episodios incluso de alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, muchas veces, ¿ya? Entonces eso lo va a discapacitar, ¿ya? Y hay que saberlos identificar en etapas tempranas para que la enfermedad no progrese, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, mire, este es otro tipo de tumores cerebrales, ¿no? Paciente que empieza y cada vez que el tumor va creciendo lo va limitando más y más y más y más, ¿ya? Eso también. Y entonces en la temporalidad existen estos términos, ¿no es cierto? Si es un cuadro hiperagudo, agudo, subagudo o crónico, ¿no? Algo hiperagudo, lo que les decía ahorita, ¿no es cierto? Un ictus, ¿ya? Que puede ser tanto isquémico como hemorrágico, puede ser también un accidente de tránsito, y eso lo va a mencionar también el hiperagudo. Puede ser agudo, ¿no es cierto? Como un estado posictal, un paciente que ha convulsionado y ese le va a dejar, ¿no? Su parálisis de tos también, ¿ya? Y además, si el paciente, ¿no?, tiene como el primer caso, ¿no es cierto?, una alteración metabólica o ácido base, también le va a generar, ¿no?, un cuadro agudo. ¿Ya? Y subagudo, pues estamos hablando de infecciones, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, estamos hablando también incluso de síndromes paraneoplásicos, como vimos también al principio, ¿ya? Porque así, ¿no?, vamos poco a poco. Y ya los crónicos, ¿no es cierto?, que son las enfermedades neurodegenerativas también, ¿no?, o los tumores que van creciendo de a poco, ¿ya? Como los ramomas o los neurinomas incluso. Entonces, todo esto para, ¿no?, otra vez hacer, o para incidir en esto, que la evaluación neurológica tiene que ser ordenada, sistémica y jerárquica, ¿ya? Cuando les presenté el modelo de historia clínica, yo lo dejé al final a las funciones mentales superiores, ¿no es cierto? Ahí cerca ya de los síndromes, pero debería estar al principio, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Porque va a depender, ¿no?, mucho, ¿no?, si nuestro paciente está consciente o no, ¿ya? Porque si nos va a colaborar o no. Nosotros si no nos colabora tendremos que buscar, pues, algún acompañante, algún familiar que nos aporte información, ¿ya? ¿Estamos? Entonces ahí ya la anamnesis no es directa, ¿no es cierto? Puede ser indirecta o puede ser mixta incluso, ¿ya? Es importante. Tiene que ser sistémica, como les he ido explicando, ¿no? Y tiene que ser jerárquica. ¿Por qué? Porque va cefalo-caudal, ¿no?, cumpliendo con parámetros atípicos, porque primero siempre vamos a evaluar funciones mentales superiores, los pares craneales, que tienen su forma particular de evaluar, ¿no es cierto?, no se evalúan igual, ¿ya? Hay que evaluar también la función motora, ¿ya? Como ya les explico la otra vez, la función sensitiva, se han dado cuenta que hay dos tipos de sensibilidad incluso, ¿no es cierto? Todo esto para finalmente integrarlo en la coordinación y la marcha, y finalmente, ¿no?, se amerita también los signos enuncios, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, ese es el orden, ¿no es cierto? Cuando tenemos una evaluación, queremos hacer una evaluación en condiciones, tenemos que seguir esta jerarquía, ¿ya? O esta secuencia. Entonces, todo esto para responder una pregunta: ¿dónde está la lesión? ¿Ya? Si se dan cuenta, puede estar en la corteza, ¿no? Puede estar más abajo, si es la vía piramidal, como la corona radiada, ¿no? Puede estar en la cápsula interna, en el mesencéfalo, el tronco encefálico, puede estar en médula, ¿no? Puede estar ya, ¿no?, en la salida, en los plexos, ¿no es cierto? Puede estar incluso en el nervio periférico, puede estar en la unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces, si fuera a nivel ya de las raíces, estamos hablando incluso de una entidad que les estaba hablando la otra vez, ¿no?, síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Entonces, pues acá podríamos acomodar, por ejemplo, un término, que es la cuadriparesia, ¿ya? Entonces, ¿qué podría generar cuadriparesia? ¿No es cierto? ¿Dónde estará la lesión de una cuadriparesia? ¿A qué nivel? ¿Ya? ¿Dónde más? ¿Estar en encéfalo? ¿Podría estar en encéfalo? ¿No? ¿Se afectan ambos hemisferios? ¿Podría estar a nivel de nervio periférico? Sí, puede estar a nivel de nervio periférico también, ¿no? Tiene una entidad como el Guillain-Barré que afecta al nervio periférico. El paciente no va a moverse, va a venir con una debilidad generalizada, incluso ascendente, ¿no? Podría estar más allá, en el músculo o en la placa neuromuscular. Podrá estar.
Sí, puede estar, si es una miastenia gravis, ¿no es cierto? Se afecta a la placa, ¿no es cierto? La unión neuromuscular. Y también puede estar ahí, ¿ya? ¿Se dan cuenta entonces, ¿no es cierto? Pueden afectarse a distintos niveles y puede aparecer una manifestación que confunda. Eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si es una cuadriparesia, no hay lesión en médula, no hay lesión en encéfalo, no hay lesión en tronco, nos quedan dos, ¿no es cierto? El nervio periférico y el músculo, ¿no? Una miopatía. ¿Cuál es la diferencia? Pues es una miopatía, generalmente el déficit es proximal a distal, ¿no? En una miastenia gravis, por ejemplo, suele aparecer siempre en los ojos, ¿no? Aparece así. Al principio hay una tosis, ¿no? Una tosis palpebral, ¿no? Ahí aparecen signos, que es el signo de la cortina, ¿no? Suele decir un paciente que si le hacen ver mucho tiempo hacia arriba, ¿no? Sus párpados van cayendo, ¿no? O al cabo del, amanecen bien, pero en el transcurso del día, ¿no? Poco a poco va cayendo también los párpados, ¿no es cierto? Eso es una de tipo proximal. A diferencia del nervio, ¿no es cierto? Donde el déficit es más dominio distal, distal a proximal, ¿ya? ¿Entender? Se afecta primero, ¿no? Suelen ser ascendentes, ¿cierto? Va subiendo, afecta músculos de la ventilación, ¿no? Y hasta incluso le puede condicionar un manejo con un ventilador, ¿ya? ¿Estamos? Ya, para que se den cuenta. Entonces, se puede afectar cualquier parte, ¿no? Del sistema nervioso central. Tenemos que saber evaluar, ¿ya? Entonces, si nos vamos a hemisferios cerebrales, ¿no? Ahí vamos a hablar de lo que son las áreas de Broca y los lóbulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aparte de los hemisferios, ¿no? Derecho, izquierdo, eso ya hemos estado hablando bastante, ¿ya? Ahí están, miren, colorcitos, ¿ya? El lóbulo temporal, ¿con qué dominio de funciones mentales superiores está relacionado? ¿Cierto? Bueno. Y si hablamos del occipital, Visión. visual, ¿no? El parietal, ¿con qué está relacionado el parietal? ¿Para qué sirve su lóbulo parietal? Sensibilidad, ¿no? ¿Correcto? ¿O no? El lóbulo frontal. ¿Motor? Ya. ¿Qué más? ¿Visión? ¿El frontal? Juicio, claro, juicio, voluntad, ¿no es cierto? Ya está. Eso, ya, y esto es un poquito más complejo, ¿no? Esto es, a ver, todavía se maneja, ¿no es cierto? Las áreas de Broca. En realidad, estas áreas de Broca se han propuesto hace años, creo que por los años 40, 50, por ahí Broca, ¿no? Empezó a estimular de forma eléctrica el cerebro y vio, pues, ¿no? Que si estimulaba, ¿no es cierto?, el lóbulo temporal, ¿no es cierto?, izquierdo, se dejaba de hablar, propuso, ¿no? Áreas, ¿no es cierto? Si estimulaba a nivel frontal, ya se te dejaba de mover, ¿no?, una parte del cuerpo, ¿no? Más medial dejaba de mover la pierna incluso, ¿no? Entonces también hay Penfield, también agarró todo eso, ¿no? Y en conjunto hicieron, ¿no?, su homúnculo y propusieron también las áreas de Broca, ¿no? Que por cierto se va a hacer su tarea, ¿ya? De esta semana. Van a dibujar sus áreas de Broca y también su homúnculo de Penfield, ¿ya? Hay dos homúnculos, ¿no es cierto? Hay un homúnculo sensitivo y hay un homúnculo motor. Pequeñitos, ¿ya? Ya, pero a ver, si agarramos esto, ¿no es cierto?, que es básicamente un hemisferio, lo estamos viendo de forma lateral, ¿no es cierto? Vemos áreas interesantes, ¿no es cierto? El área 42, la área claro, auditiva. ¿Ya? Hay áreas primarias, hay
áreas secundarias, incluso hay áreas suplementarias, ¿ya? Lo que van a hacer básicamente es una retroalimentación fundamentalmente del área primaria, ¿ya? Tenemos entonces, ¿no? A nivel temporal, el área 42, importante, el área 22 también es importante, a nivel occipital, el área 17, ¿ya? Y eso tiene que ver bastante más adelante cuando veamos un poquito de lo que es neurología vascular o epilepsia, van a ver qué tan importante es, ¿ya? Las áreas motoras, primarias y suplementarias, ¿no es cierto? El área 4 básicamente. Las áreas sensitivas, 3, 1, 2, ¿no es cierto? También son importantes, ¿ya? Listo. Lo que les decía la otra vez, ¿no es cierto? Yo les decía, ¿por qué el paciente mira su lesión? ¿De qué depende? ¿No? Alguien alguna vez me dijo, doctor, como es visión, debe ser el área occipital, decían algunos, ¿no? Pues decían, quizás el problema está en el mesencéfalo, porque en el mesencéfalo está el centro de control de la movilidad ocular, ¿no? Pero en realidad tiene que ver básicamente con el área 8, un área que no le presta mucha atención a nivel frontal. Cuando el área 8 del lado derecho, por decir, se afecta, ¿qué hace el área 8 del lado derecho? Dirige la mirada de forma contralateral, ¿ya? Igual, el área 8 del lado izquierdo también hace esto, ¿no es cierto? Si se afecta el lado derecho, pues el paciente mira su lesión, ¿no es cierto? Porque el ojo izquierdo, bueno, el área 8 del lado izquierdo va a dirigir la mirada de forma contralateral, hacia donde está la lesión, ¿ya? Entenderlo tiene más sentido, ¿no es cierto? Eso sirve, ¿ya? Hay unas áreas ahí que deberían, sí, ¿no? Repasar un poquito, esto ya lo han visto seguramente, lo van a repasar y ya van a entregar el dibujito, ¿ya? De forma lateral y de forma medial, ¿está bien? Y si le hacen un cuadrito más, así como este, con estas características, sáquenle fotos si quieren. Ya deberían ser. Así un resumito así, chiquito nada más. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Yo les voy a dar adelante. Esto es importante. ¿Ya? Núcleos basales o ganglios basales, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Son un montón. ¿Ya? Entonces, a ver, mejor esto. Miren, ¿no? ¿Qué tiene este señor? ¿Qué será eso? Cuando se afecten sus núcleos de la base, van a tener en la mayoría de los casos esto. ¿Ya? Tan limitantes, a pesar de que es una estructura tan pequeñita, ¿no? Tiene una coleoacetosis, ¿ya? Por eso es, ¿no? Que quiere bailar, ¿no es cierto? A pesar de que está sentado, ¿no? Esto es un Huntington, ¿ya? ¿Estamos? Miren este otro casito. Y si es Huntington, ¿qué núcleo de la base estará afectado? ¿Quién sabe? Cerca. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Lo van pensando? Vamos con este. Miren lo que tiene esta señora. ¿Qué será? ¿Cómo se mueve? Sus manitos. ¿Qué será lo que tiene la? ¿Ven las contorsiones que hace con la mano, ¿no es cierto? Incluso con la boca y a nivel cervical, ¿no? ¿Qué será? Miren. Casi similar a lo que tenía el otro paciente, ¿ya? También miren cuando camina. ¿Ven? Es como si estuviera bailando, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Sí, es una corea. ¿Ya? También es una corea. Pero los Huntington no necesariamente aparecen, ¿no? Con todo eso, aparecen de a poquito. Tienen siempre un componente hereditario, ¿ya? En el Perú se han catalogado algunos genes en la costa, en provincias como están al sur de Lima, me acuerdo bien. Hay un grupo, ¿no? Que se han asentado, un grupo de pacientes, ¿no? Con ascendencia francesa que se han asentado al sur de Lima,
¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, están haciendo, ¿no? Desarrollan eso, ya están bien catalogados, entonces cada cierto tiempo se les estudia, ¿no? Incluso han presentado su caso en simposios internacionales, ¿ya? Igual también hay en Cajamarca también otro grupo importante, ¿no? De ese tipo de pacientes. Creo que también hay otros, por Chiclayo, Trujillo también hay otro grupo. En Perú hay tres grupos de poblaciones que no están presentados, ¿no? Ellos están catalogados. Les da el soporte porque esta enfermedad no tiene cura, ¿ya? Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Que se dice incluso que, ¿no? Los que han desarrollado la enfermedad al principio tienen un desarrollo de la enfermedad sobre los 40 años, pero ya, ¿no es cierto?, los hijos de estos cada vez van reduciendo el tiempo, ¿no? Se presentan incluso a los 30 años, otros a los 20 años y así va. Entonces, siempre se hace, ¿no?, un mapa genético y se les dice, ¿saben qué? ¿No? Si tú tienes tus hijos, probablemente también van a tener la enfermedad, ¿ya? Entonces, ellos están bien asesorados en eso. Algo triste, pero está. Y esto. ¿Qué será? ¿No es cierto? Una rigidez, ¿no es cierto? Una lentitud o una bradicinencia que le dicen, ¿no es cierto? Se dan cuenta en la manita izquierda hay un temblor, ¿no? Temblorcito en cuentamonedas, ¿ya? Entonces, lo otro que les decía yo, ¿no? Hay otra distonía que no está acá, que es el balismo, ¿no es cierto? El balismo, ¿no? ¿Ya? Que eso aparece generalmente en pacientes que han tenido alteraciones, o sea, diabéticos, ¿no? Que a veces hacen hiperglicemias no cetóxicas por encima de 400. Entonces en ellos se suele afectar el núcleo subtalámico. Y ahí es donde aparece entonces, ¿no? Estos movimientos de tipo balismo o hemibalismo, ¿no? Cuando respeta la línea media. ¿Ya? El Parkinson saben dónde está, ¿no es cierto? La topografía, ¿no? ¿No? Ya, a ver. Parkinson, ¿dónde? ¿Qué se afecta en el Parkinson? ¿El hipocampo? La pantalla negra, ¿no? Ya está. Y entonces en el Huntington, ¿qué se afectará? El núcleo caudal, ya lo revisamos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Miren cómo acá funciona, acá no existe tanto lo que es, el núcleo se afecta y ahí queda, ¿no? Acá lo que existe son vías, ¿ya? En realidad, ¿no es cierto? En los núcleos de la base hay vías directas, ¿no? Y hay vías indirectas incluso de retroalimentación, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, cuando se afecta una vía directa, ocurre una cosa. Cuando se afecta una vía indirecta, ocurre otra cosa. Y por eso también los targets de fármacos hacen eso, ¿no es cierto? Compensan, ¿no? O limitan además las vías, ya sea directa o indirecta, para poder tratar este tipo de patologías a este nivel, ¿ya? Muy bien, bajamos un poquito más, ¿ya? Y ahora hablamos de tronco cefálico, ¿no es cierto? También se puede lesionar. Acá el kit o la perlita está en que cuando hay una afectación del tronco cefálico, siempre hay una afectación de... ¿Qué cosa está en qué estructuras están en el tronco cefálico? Núcleos pequeños. Entonces, siempre hay un par craneal ipsilateral afectado y una vía larga contralateral, ¿no? Y dependiendo, ¿no es cierto?, si es mesencéfalo, protuberancia o si es bulbo, ¿no? Van a ver, ¿no? Porque ahí tienen que dominar lo que es el origen real, pero no es lo mismo que el origen aparente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eso siempre. Y ahí aparecen un montón de síndromes, ¿no? Hay como casi 40 y tantos síndromes, ¿ya? ¿No es cierto? Los más conocidos son Weber, ¿no? Wallenberg, Fobin, ¿no? Y así hay un montón, ¿no? El 1,5, el 8,5, ¿no? Hay un montón de síndromes de este nivel. Pero el kit es, ya lo vamos a ver más también en su momento. El kit es siempre un par craneal, ¿no es cierto? Y una vía larga, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Esto. ¿No es cierto? Bajamos un poquito más. Ahora retrocedemos otra vez el cerebelo, ¿no? Al igual que en el cerebro, acá también hay un homúnculo, ¿no es cierto? Si te dan cuenta, en el
vermis siempre está el tronco, ¿no? Y en los hemisferios están las extremidades. ¿Cuál es la característica de una lesión del cerebelo? Es que siempre es ipsilateral, ¿ya? Ese es la perla, siempre es ipsilateral, ¿no? Si se afecta el hemisferio derecho, ¿no es cierto? Va a haber probablemente una ataxia pendicular del lado derecho. Y eso se puede describir o se puede registrar como una dismetría, ¿no es cierto? El paciente no es capaz de poder, ¿no?, alcanzar correctamente su objetivo o su diana, ¿cierto? Entonces hace esto. Hay varias formas de valorarlo, ¿no? En su modelito, ¿no?, de historia clínica van a ver, ¿no?, el índice, ¿no es cierto? El índice nariz, el índice oreja, ¿ya? Ustedes van a dar cuenta, el paciente no va a ser capaz de poder localizar, ¿no? Si se afecta el vermis, ¿qué van a encontrar? Una ataxia axial, ¿no es cierto? ¿Ya? El paciente no va a poder tolerar la sedestación, se va a ir hacia un lado, ¿ya? Se afecta el floculonódulo, ¿qué se va a afectar? ¿Cómo se afectará? Claro, el floculonódulo, ¿no? Filogenéticamente es una estructura en el cerebelo más antigua, ¿no es cierto? Tiene que ver con los ojitos, ¿ya? ¿Sí? Ahí va a aparecer el nistagmo, ¿no es cierto? Muy bien. Bajamos un poquito más, ya hablamos ya de lo que es médula. ¿Ya? Les dejo esto para que lo vayan leyendo. Cuando hablamos de médula, hablamos de vías, ¿no es cierto? Ascendentes y descendentes, ¿no? Y cada vía o cada tracto lleva una modalidad, ¿no es cierto? Lleva una modalidad motora, sensitiva, ¿no es cierto? Como les decía, sensibilidad es superficial y es profunda, ¿ya? Entonces tenemos vías descendentes, generalmente son motoras, vías ascendentes, que son sensitivas, ¿no es cierto? Y hay localizaciones por las que suben y por las que bajan. Eso es fácil, ¿no? ¿No es cierto? No es complejo. Ya. Pero ¿qué pasa cuando lesionamos la médula? ¿Ya? Acá se complica un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, puede aparecer paraparesia. Pero una cosa que distingue a una lesión medular, ¿no es cierto?, es que se va a afectar necesariamente pues, una modalidad, ¿no es cierto? Puede ser sensitiva, puede ser motora, pero aparece además una cosa que se llama nivel sensitivo, ¿no? De eso hablamos otra vez. Y generalmente suele asociar también una pérdida de control de esfínteres, ¿no? Cuando ocurre eso no es muy difícil, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la médula se lesiona solamente la mitad? ¿No? Como en este caso. Además tiene un nombre particular ese tipo de lesión. ¿Saben cómo se llama? ¿Ah? Sí, claro, eso es más fácil, la disección medular. ¿Ya? Pero tiene un nombre característico. ¿Saben? Es un epónimo en realidad. Pero miren, si se afecta la mitad de la médula, habrá, no, esta es una mitad izquierda, ¿no es cierto? ¿Habrá un déficit motor? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Eh? Claro, mismo porque ya decusó, ¿no es cierto? Listo, excelente. ¿Habrá una alteración sensitiva? Sí, ya. Si es el lado izquierdo, ¿no?, y hay una afectación sensitiva profunda, ¿será ipsilateral o contralateral? Ahí me está soplando. Ipsilateral. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no decusan todavía estas vías, ¿no es cierto? ¿Dónde decusan? A ver, ¿de qué vías estamos hablando? De Gol y Burdach, ¿no es cierto? Ya, incluso hay un nivel, ¿no? T6 es el límite entre Gol y Burdach, ¿no es cierto? Ya, ¿dónde decusan? Núcleos. ¿Dónde? Los núcleos. ¿Dónde están sus núcleos? Ya, ya, ya. Me van a hablar entonces de núcleos, ¿dónde
¿Dónde están sus núcleos? Bulbo, en el bulbo raquídeo. Bulbo, ¿no es cierto? Entonces, hasta entonces, pues, ¿no? Va a ser del mismo lado. Pero, ¿qué va a pasar con la sensibilidad superficial? A ver, con lapicito. Viene la vía, ¿no? Ya, ingresa por acá atrás, ¿no es cierto? Ya entra por atrás por el cuerno posterior y después va hacia dónde? Hacia el ácido, ¿no? Ya está, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Siempre va a decusar a nivel de la comisura, ¿no es cierto? Por eso, ¿no? Se afecta el lado contra la T, porque no está de Q, ¿cierto? ¿Ya? Hay más. ¿Qué pasa si se afecta a nivel central? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita es un muñequito, ¿no? Fíjense. ¿Se va a afectar la sensibilidad profunda? ¿Profunda? ¿Por qué no la profunda? La nivel central, pues. Mira, la vía atrás, Gol y Burdach está libre, no hay ninguna lesión, no tiene por qué afectarse, ¿ya? Solamente no en la depuración se está afectando. Entonces, lo que va a haber, eso sí, ¿no? Una sensibilidad, que le dicen a veces en tonel o en barril incluso, ¿no es cierto? Porque el paciente viene así a veces. Si fuera a ese nivel como viene el paciente, va a venir así, no va a poder levantar manitos, ¿no es cierto? ¿Qué lo puede producir? Un montón de patologías. Tumores, ependimomas, ¿no es cierto? Incluso puede ser una siringonielia, ¿no? ¿Ya? Acá. Unos ejemplos, ¿ya? Porque en realidad podemos hablar de esto más adelante. ¿Qué? Ya, ¿por qué? ¿Qué lo puede producir? Ya, pero esto va a ser ipsilateral, contralateral, ¿qué va a ser? Entonces acá vamos a hablar en su momento de lo que son las láminas de Rex y todas esas cositas, ¿ya? Que van a darse cuenta que es un poquito más complejo cuando ingresan a la sustancia gris, ¿no es cierto? A ver esto de acá. Miren, fíjense, ¿ah? Y acá ya estamos hablando de otra cosita, ¿no es cierto? Estamos hablando incluso de la raíz, ¿no? Como todo esto, ¿no es cierto? Y acá incluso se puede hablar ya de lo que del arco reflejo, ¿no? Podemos hablar incluso acá de componentes, lo que hablábamos la otra vez, ¿no es cierto? Una motoneurona alfa, ¿no es cierto? Que va a llegar, ¿no? A inervar la fibra muscular, ¿no es cierto? Pero para que eso ocurra tiene que llegar, ¿no? ¿No es cierto? Una señal a partir del ganglio, ingresa por el cuerno posterior y hace sinapsis, ¿no es cierto? Ya. Entonces tiene varios componentes. Para eso se trae este dibujito, ¿no es cierto? Para explicar un poquito lo que, ¿no? Los componentes del arco reflejo. Ya les decía, ¿no? ¿Para qué sirve el arco reflejo? ¿Para qué sirve? ¿Contra el estímulo? Pueden decirme incluso, doctor, ¿y el arco reflejo sirve para evaluar un nivel medular? ¿Podría servir? Sí, podría servir, ¿no es cierto? Porque ustedes hacen, estimulan ahí lo que es el tendón patelar, ¿no? ¿Qué raíz van a evaluar? L3, L4, ¿no? Evalúan el aquileo, a ver, voy a ponerlo suavecito. Están evaluando un nivel, ¿no? Pero en realidad es mucho más integrado, tiene que pensarlo más arriba, ¿ya? Todo esto sirve al final para que el paciente pueda mantener la postura, ¿ya? ¿Está bien? Si se pierde componentes en el arco reflejo, el paciente va a claudicar, se va hacia un lado, se va a caer, no va a poder caminar, ¿ya? ¿Me dejo entender? Eso también sirve. Obviamente, ¿no? Acá hablamos también de primera motoneurona y de segunda motoneurona también, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hay se dan cuenta, hay una neuronita, ¿no? Que nace o que sale del asta anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si esta neuronita, ¿no? Esta segunda neuronita se afecta, no va a inervar a la fibra muscular, ¿no es cierto? Y cuando no inerva la fibra muscular, ¿qué va a aparecer? Aparece atrofia, ¿no es cierto? Y además,
esta fibra muscular va a tener movimientos reflejos porque ya no está siendo inervada. Eso se llama fasciculaciones. Con el tiempo va a aparecer además hipotonía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay enfermedades entonces que agarran primera y segunda motoneurona, ¿no es cierto? La enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? También llamada esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Todos le tienen miedo a eso porque no tiene cura, ¿ya? Esto, de acá. ¿Qué estamos hablando acá? La placa, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá hay la unión entonces del nervio y el músculo. Y eso también se puede afectar. ¿Y qué patología se afectaba? ¿No es cierto? Ya, si se afecta entonces esto, ¿no? El paciente va a tener también, puede tener una cuadriparesia. Ya, para que se den cuenta. Ahora no solamente la miastenia grave se afecta a la placa muscular, ¿no? Otras entidades como el botulismo, ¿no? También lo pueden llegar a afectar, ¿ya? Y tienen que tener en consideración. Entonces, básicamente para que entiendan que también a este nivel se puede afectar, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Tienen que saber diferenciar entonces lesiones en motoneurona superior y en motoneurona inferior, ¿ya? ¿Sí? Miren las manifestaciones que va a pasar. Lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Si se afecta la motoneurona inferior, entonces va a aparecer una parálisis, sí, ¿ya? Una parálisis flácida, a diferencia, ¿no?, de la motoneurona superior que produce una parálisis es bastante, ¿no? En la mañana vinieron chicos y los explicaba, ¿no es cierto? Vino un paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson también tiene afectación de la vía extrapiramidal, ¿no? Y también hay un tipo de, no vamos a decir quizás parálisis, vamos a decir más una rigidez, ¿no es cierto? En ambas hay rigidez, ¿no es cierto? Si digamos se afecta la vía piramidal porque tenemos un infarto cerebral, vamos a tener una rigidez piramidal, ¿no? A veces se denomina como esto, ¿no? Se denomina espasticidad, ¿ya? Y hay un signo que aparece ahí, ¿no? Que es el signo de la navaja suiza, ¿no es cierto? Listo, ustedes una navajita suiza, ¿no es cierto? Un cuchillito no se puede abrir, ¿no? Te cuesta, ¿no es cierto? Pero una vez que ya lo abres, ya es más fácil, ¿no es cierto? Ese es el signo de la navaja suiza. Y eso aparece en pacientes que han tenido un antecedente de accidente cerebrovascular, ¿ya? A diferencia de Parkinson, que tiene una parálisis extrapiramidal, perdón, una rigidez extrapiramidal, ¿ya? En este caso aparecen signos de la rueda dental, ¿no es cierto? Que son como engranajes, ¿no? ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Miren, los reflejos osteotendinosos, ¿cómo están en la motoneurona inferior? Están disminuidos o ausentes, ¿no es cierto? Pero mire qué pasa en la motoneurona superior. Yo les decía la otra vez incluso que puede llegar a aparecer lo que es la hiperreflexia o incluso el clonus, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo les decía que esto aparece porque ya no hay una modulación a nivel central, ¿no? Ya no están estas interneuronas que regulan, ¿no es cierto?, este movimiento. Entonces el paciente se libera, ¿no es cierto? Hace esto de acá y a veces se queda ya también ahí que no se agota, pero eso viene a ser el ¿ya? Listo. Mira cómo está el Babinski. Ya, si fuera motoneurona, ya, a propósito, ¿dónde está la motoneurona superior? ¿Ah? Otra vez les digo. ¿Dónde está? La corteza, ¿ya? La quinta capa, las gigantes de Bess, ¿no? Ya lo han revisado, creo, ¿no es cierto? Ya, ahí está, ¿ya? ¿Y ahí dónde está la motoneurona inferior? ¿En dónde? Ahorita lo he dicho. En la médula. ¿En qué parte de la médula? ¿Ah? ¿En qué raíz? ¿En la raíz anterior? ¿Ah? Acá está, miren, acá les presento, ahí sí, miren. ¿Ya? Ya está. Ahí está, ¿ya? Entonces, ya. En la motoneurona inferior habrá Babinski. No. ¿En la superior? Sí. ¿Habrá atrofia en la motoneurona inferior? Sí, ¿no es cierto? Porque ya no se inervan fibras, ¿no es cierto? Ya, hasta aquí puede haber atrofia. ¿En la motoneurona superior? No va a haber, no tiene por qué, ¿no es cierto? Siguen siendo inervadas las fibras. ¿Hay fasciculaciones en la motoneurona inferior? Sí, ya les he dicho por qué. ¿La motoneurona superior? No.
Y listo, y este cuadrito, ¿no es cierto? Miren, si se dan cuenta, ya habla un poquito más, ¿no? De las diversas lesiones, ¿no? Y las diferentes estructuras del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué pasa cuando se afecta un músculo? ¿Qué pasa cuando se afecta una placa terminal? Sáquenle foto porque no comparto mis diapositivas. ¿Qué pasa cuando se afecta la neurona motora? ¿No es cierto? ¿Ya? Inferior o la superior. ¿Qué pasa cuando se afecta el sistema cerebral? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a dejarlo acá, ¿ya? Y dan cuenta, es un poquito de lo que vamos a ver. Dan cuenta, no es tan complicado, ¿ya? Y además ustedes tienen la bibliografía. Ya, todo esto yo lo he sacado de dos libros. El Dijon lo tiene, ¿ya? Está en el grupo de Telegram. Del Waxman también está en el grupo de Telegram. Y yo lo he sacado del Jaime, ¿ya? Está el grupo. Ahí está. Entonces lo van a revisar. ¿Está bien? Entonces, ya que mi compañera está mal, o no habrá estudiado como yo estudié capaz, ¿no? No les va a tomar examen esta vez, ¿ya? La próxima semana les tenemos examen. Sí, pero no, falta una semana.